Es un gozo para mí estar con vosotros hoy. Como decía Jona, este tiempo de pandemia ha limitado mucho las visitas y sin embargo, qué bendición poder ver a los hermanos, poder saludarles desde la distancia y contemplar una iglesia animada y entusiasmada con la palabra de Dios, con la adoración a Dios y la comunión también, los unos con los otros. Me gustaría que en este momento pudiéramos orar, pudiéramos pedirle al Señor que nos ayude ante el reto en el que nos vamos a involucrar en los siguientes minutos, que es acercarnos a la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir que Él nos dirija. Señor, te damos las gracias en este día porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu paciencia para con tus hijos nunca se termina. Tu amor ha sido demostrado en la persona de Cristo y has prometido mantenerlo hasta el fin. Y eso nos llena de alegría, de esperanza y al mismo tiempo de expectación, porque sabemos que tú tienes planes y propósitos para tu iglesia. Y oramos para que seamos sabios en obedecer, sabios en seguir aquello que tienes para nosotros. Y en este momento te pedimos que tu palabra nos hable, que tu Espíritu obre en nuestros corazones y que realmente podamos salir de aquí sabiendo que Dios ha hablado y amándote más, admirándote más, honrándote mejor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Si uno escribe la palabra fracaso en Google, se verá de repente sorprendido por una ingente cantidad de noticias de todo tipo. Fracasos de taquilla, fracasos empresariales, fracasos amorosos, fracasos de todos los colores, las formas y tamaños, muy distintos entre sí, pero con algo verdaderamente en común. No se cumplieron las expectativas. No se cumplieron las expectativas. Había unas expectativas, había unas previsiones, pero estas nunca se alcanzaron y por eso es inevitable que se hable de fracaso. Uno de los fracasos más llamativos de los últimos tiempos tuvo lugar hace ya algunos años por un hombre que hoy tiene más de 30 años. Se llama Gregory Oden. Posiblemente a la mayoría de los presentes no les sonará este nombre. Pero este Oden en su día fue una de las grandes promesas del baloncesto mundial. Con 2 metros y 13 centímetros de altura, se trataba de toda una figura emergente del deporte, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Capaz de atacar y de defender, de anotar, de rebotear, era un jugador verdaderamente versátil. Una fuerza de la naturaleza. Y tras un año de ensueño en la liga universitaria fue elegido número 1 del draft, allá por el año 2007, como el mejor jugador posible de cara al futuro. Tenía solo 19 años y en ese momento dio el salto a la NBA. Todos los focos estaban en él, todas las entrevistas eran para él. Pero había un factor ahí con el que nadie contaba. Un factor que marcó la carrera de este hombre. Y no fue otra cosa que las lesiones. De sus 7 temporadas en la liga, 4 de ellas las pasó sin jugar ni un solo minuto. Sus rodillas se rompían una y otra vez, y eso le impedía demostrar sus capacidades. Así que finalmente, muy en contra de su deseo, tuvo que retirarse de la actividad deportiva y regresó a la universidad, pero ya no como un jugador estrella, sino como un estudiante más para acabar sus estudios. En una entrevista concedida recientemente, hace un tiempo atrás, este mismo hombre, Oden, confesaba lo siguiente: soy el mayor fracaso de la historia de la NBA.
son palabras gruesas. Han jugado miles de jugadores en esa liga. Muchos de ellos sin ningún éxito, pero él estaba convencido de que su historia era la más desastrosa de todas. Sin duda se puede hablar de fracaso. Fracaso porque nunca se cumplieron las expectativas. Este hombre tenía que haber sido el mejor de siempre y no lo logró. Ni siquiera logró ser el mejor de su generación. Entonces, ¿cuál es la valoración final? Tristemente tenemos que decir fracaso. Pero hay una pregunta más importante y es la siguiente. ¿Qué determina cuáles han de ser nuestras expectativas? ¿Qué es lo que marca los objetivos que habremos o no de alcanzar? Y en esta mañana quisiera mostraros cómo solamente cuando nuestras expectativas coinciden con las expectativas de Dios, entonces podremos vivir una vida satisfecha. Solamente cuando nuestras expectativas coinciden con las expectativas que Dios tiene para nosotros, entonces podremos tener paz en nuestro corazón. Sabremos que ni mucho menos estamos abocados al fracaso, porque de otra manera nuestro destino una y otra vez será el mismo: la decepción, el lamento, la tristeza de pensar y de saber que finalmente lo que podía haber sido nunca se alcanzó. En esta mañana os invito a abrir vuestras Biblias al libro de Números. Números capítulo 11. No es un libro en el que normalmente nos paremos, pero hay una historia que creo que merece la pena que ocupe nuestra atención. Números capítulo 11. Vamos a leer el capítulo entero. Ahora vienen bien esos repasitos de los libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Hasta hoy, hasta ahí podemos llegar. A Números. Vamos a leer el capítulo 11 de este libro de Números. Dice ahí la palabra de Dios que el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad, a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y el maná era como una semilla de cilantro, y su aspecto como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, o lo machacaba en el mortero y lo hervía en el caldero, y hacía tortas con él. Y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a tus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo: danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí,
y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Y di al pueblo, consagraos para mañana, y comeréis carne. Pues habéis llorado a oídos del Señor, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible. Porque habéis rechazado al Señor, que está entre vosotros, y habéis llorado delante de Él, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Pero Moisés dijo, el pueblo en medio del cual estoy llega a 600.000 de a pie, y tú has dicho, les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes, o sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor dijo a Moisés, está limitado el poder del Señor. Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento, y como 2 codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices. El que recogió menos, recogió 10 homeres, y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Haataba, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y de Kibrot Haataba el pueblo partió para Hazerot y permaneció en Hazerot. Lo que hemos leído aquí parece una tragicomedia. Si uno no sabe que está leyendo la Biblia, pensaría que esto es Fuente Ovejuna o el 13 Rue del Percebe. Es tan lamentable lo que sucede que uno no sabe si reír o si llorar. Cada uno va a lo suyo, cada uno busca lo suyo, pero todos tienen el mismo problema, y es que sus expectativas están totalmente alejadas de la realidad que Dios tiene para ellos. Y es por eso que una y otra vez, como si de una pared se tratara que tiene uno enfrente, chocan contra ella y no alcanzan sus objetivos. Es por eso que se sienten insatisfechos, es por eso que fracasan, y no solamente fracasan, sino que se frustran y se quejan mucho. Lejos quedan los días de Adán, lejos quedan los días de Abraham, o incluso de José. Sus luchas ahora son otras. Sus conflictos son otros, y el pueblo es una multitud difícil de contar y difícil también de alimentar.
este pueblo camina hacia esa ansiada libertad. Y cada uno de ellos, de alguna manera, busca definir su identidad. Vienen de ser esclavos por los últimos 400 años, pero ahora tienen expectativas. Vienen de estar siempre en función de lo que quieren sus amos. Pero ahora ellos mismos tienen expectativas. Expectativas en cuanto a cómo han de vivir. Expectativas en cuanto a su futuro, en cuanto a sus familias, en cuanto a sus casas, en cuanto a sus ocupaciones y también sus deleites. Tienen expectativas. Tantos días trabajando bajo el sol de Egipto, soñando qué es lo que harían si fueran libres. Y ese momento, por fin, ha llegado. Habían planeado tantas cosas, no solamente lo que iban a hacer, sino también cómo lo iban a hacer. Pero de repente, en medio de esa expectativa, nada es lo que querían. Nada sale como lo habían previsto, todo parece torcerse, todos sus sueños, todas sus ilusiones, todos sus proyectos. Algunos piensan que este capítulo nos habla acerca de la queja. Y de hecho, varias de las versiones titulan así el capítulo, ¿verdad? El pueblo se queja. Bueno, sin duda hay motivos para pensar que este capítulo habla de la queja. Porque encontramos muchas quejas en estos versículos. Pero la queja es simplemente resultado de algo mucho más profundo. La queja siempre es resultado de algo mucho más profundo. Los israelitas, todos los israelitas, incluido Josué, incluido Moisés, todos ellos están dando voz a sus propios deseos. Están dando rienda suelta a sus expectativas. Y cuando las cosas no salen como ellos esperan, entonces se frustran. Cuando las cosas no salen como ellos esperan, entonces se desesperan. Cuando no obtienen lo que habían planeado y como lo habían planeado, entonces sí, se quejan, se lamentan, patalean, lloran, maldicen y hasta reniegan de ese Dios que les sacó de la tierra de Egipto. En este pasaje que hemos leído, observamos cómo las personas están siempre preparadas para escuchar otras voces antes que la voz de Dios. En este caso, la voz que destaca sobre todas es la voz de sus propias expectativas. ¿Y qué clase de expectativas tienen estos israelitas ahí en medio del desierto? Bueno, la respuesta es más simple de lo que parece. Todas sus expectativas son culturales. No son bíblicas, no proceden de la palabra de Dios, no vienen de parte de Dios. El pueblo estaba siendo movido hacia expectativas culturales, no espirituales. El pueblo estaba dando voz a expectativas sociales, carnales, mundanas, como cualquier, como diríamos hoy, hijo de vecino de cualquier pueblo de alrededor podría mantener. No podemos perder de vista lo que está sucediendo aquí. Dios había llevado a un pueblo que era esclavo por más de 400 años en Egipto, de su prisión al paraíso. Dios estaba liberando a un pueblo que había sido tratado como escoria y basura de su presidio a la tierra prometida. Todo ello sin tener que pelear con un imperio opresor, como era el Egipto. Todo ello sin dinero, sin recursos, sin sobornos, sin armamento. Solamente por el poder de Dios. Era solo cuestión de días, sí, solo cuestión de días.
En solo cuestión de días, el pueblo podría haber llegado a su destino. Podría haber comenzado una nueva vida. Podría haber llegado a ser lo que Dios había prometido. Israel había sido llamado a ser un mediador entre el cielo y la tierra, el trono del mundo, la luz de las naciones, la cuna del Mesías. Pero sus expectativas son tan distintas que no están viendo nada de lo que está ocurriendo ahí. Sus previsiones eran tan distintas que no quieren ver lo que está sucediendo. Tenían ojos, claro que sí, pero no veían. Tenían oídos, claro que sí, pero no escuchaban. Tenían bocas, claro que sí, pero solamente les servían para quejarse. Solamente les servían para protestar, porque las cosas no están saliendo como ellos habían previsto. Y lo primero que tenemos aquí delante son las expectativas del pueblo. Versículos del 1 al 9, expectativas del pueblo en su conjunto. Y es que en estos versículos del 1 al 9 vemos a un pueblo amargado, quejumbroso, lamentándose continuamente. Tanto es así que dice el texto que son incapaces de contener las lágrimas. Se quejan de que tienen hambre. Pero están tan disgustados que, aun teniendo comida, no quieren comer. Ese maná del que se nos habla aquí es algo verdaderamente asombroso. Dios era el autor de su desayuno todos los días. Y en medio del desierto dice ahí el texto que había un rocío. Y en medio de ese rocío dice el texto que cada día tenían maná, tenían comida que además podían preparar de diferentes maneras. El versículo 4 es tremendamente descriptivo, vamos a leerlo. Dice ahí que el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos, excepto este maná. La Reina Valera habla de extranjeros y nacionales, pero el texto original no hace distinción. Todos estaban quejándose, todos protestaban. El capítulo comienza con un pueblo obsesionado por la comida y termina con un pueblo obsesionado por la comida. Al principio obsesionado porque tienen menos variedad de lo que les gustaría y al final obsesionado porque tienen mucho más de lo que realmente pueden comer. Lo que está claro es que la comida aquí parece que es la principal preocupación del pueblo. Pan y circo para Israel también, ¿verdad? Es tan grande la expectativa que esta profunda preocupación les impide proseguir con su camino. Y al principio, porque no están en condiciones, dicen ellos, de seguir adelante, no están dispuestos a seguir adelante, y al final porque están tan ocupados recogiendo esas cantidades ingentes de codornices que no pueden seguir adelante. ¿Es razonable la propuesta del pueblo? ¿Es razonable la posición del pueblo? ¿Es razonable la protesta del pueblo? Claro que no. Primero porque ellos en Egipto eran esclavos. Ya no se acuerdan de que fueron ellos mismos los que clamaron a Dios, los que oraron desesperados a Dios para que los sacara de allí. Dice el capítulo 2 de Éxodo que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor a causa de su servidumbre llegó a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Los israelitas no cenaban en restaurantes con estrella Michelin mientras estaban en Egipto. Pero además es que no se acuerdan dónde estaban, pero tampoco son conscientes de dónde están en ese momento. Ellos están de viaje en medio del desierto. No sé cuántos de los que estáis aquí habéis hecho el Camino de Santiago. Parece que esto está de moda, ¿verdad? A los niños les hablan de esto en el colegio, los políticos hablan de esto en televisión,
Las compañías de viajes promocionan diferentes alternativas. Ahora se puede hacer en barco el Camino de Santiago, literalmente os lo digo. Solo tienes que caminar al final unos kilómetros, pero ya hasta en barco puedes hacer el Camino de Santiago. Sabemos que no todo el mundo escoge las mismas rutas, sabemos que hay algunas rutas más duras que otras, pero lo que yo nunca he visto es a un peregrino inflándose a comer antes de comenzar su jornada, ¿verdad? Probablemente cuando la termina, pero no antes y durante, porque si no, ¿cómo vas a caminar con todo ese peso y durante tantas horas? La idea es llegar lo antes posible, la idea es no recrearse excesivamente por el camino. Lo mismo nos sucede a cualquiera de nosotros cuando emprendemos un viaje. No nos paramos y nos dedicamos horas a recrearnos en cada plato y cada bocado, porque lo que queremos es llegar al final y estamos dispuestos a comernos un bocadillo o lo que sea, lo que queremos es llegar al final. Y sin embargo, el pueblo de Israel está recreándose en el camino, está convirtiendo al trayecto en su meta. El pueblo de Israel tiene un destino mucho más glorioso que la plaza del Obradoiro, pero tiene también sus propias expectativas. Su mente no está puesta en la meta, sino en el camino. Podemos pensar, bueno, qué ridículos, ¿verdad? Teniéndolo tan cerca. Pero ¿cuántas veces nosotros también ponemos la vista en el camino en lugar que en la meta? Y sin ningún pudor nos entretenemos en lugar de avanzar. Dice la Escritura que el creyente ha sido llamado a poner su vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto mismo lo confirma el apóstol Juan en su primera epístola cuando dice: este mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan había sido testigo de lo que Jesús mismo enseñaba y en su famoso sermón de la montaña Jesús es muy claro al respecto. Os invito un segundo a ir al capítulo 6 de Mateo, desde el versículo 24, porque ahí está la raíz del problema. Ese mismo problema que tenían los israelitas en el desierto, ese mismo problema que tenían los judíos que escuchaban a Jesús, ese mismo problema que tenemos tú y yo tantas y tantas veces hoy. Dice el versículo 24 de Mateo 6, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. El problema de este pueblo, el problema de todos nosotros, tantas veces es lo que la Biblia llama codicia, el deseo de querer tener aquello que no nos pertenece en este momento, el deseo de disfrutar de aquello que no es parte de nuestra ocupación hoy.
Pero Jesús dice, si has de codiciar algo, si has de anhelar algo que sea el reino de Dios y su justicia. Y sin embargo, las expectativas del pueblo no son las únicas que difieren de las de Dios. El texto avanza y lo siguiente que tenemos ahí en Números capítulo 11 son las expectativas de Moisés. Versículos 10 al 25, las expectativas de Moisés. Moisés es un gestor. Se había preparado para ello con los mejores maestros del mundo. Algunos especialistas incluso afirman que estaba en la línea dinástica para ser el posible sucesor del faraón de Egipto. Nadie en el mundo de la época contaba con los conocimientos de Moisés. Nadie había sido instruido con mejores profesores que él. De manera que ahora que tiene a su cargo a un pueblo de millones de personas, 2 millones de personas, en unas condiciones no precisamente sencillas, su interés, después de toda esa formación que ha recibido, se centra en 2 aspectos por encima de todos. Por un lado, la gestión de la multitud y por otro lado, la gestión de los recursos. Y en ambas cuestiones, las expectativas están muy lejos de ser lo que Moisés observa en aquel gran campamento. Por un lado, el pueblo no colabora. No se lo está poniendo fácil. Una y otra vez Moisés ha de intervenir para interceder por ellos delante de Dios. Y llegado el momento observamos que Moisés tiene un límite también. Y finalmente se harta, pero curiosamente no se harta del pueblo. Se harta de los propósitos y de los planes de Dios para con el pueblo. Al punto que le echa la culpa a Dios de haberle encomendado la misión de guiar al pueblo. La gestión de la multitud no está siendo lo que Moisés esperaría, pero tampoco la gestión de los recursos, porque esos recursos son limitados. Mira lo que dice el versículo 13. Dice ahí, ¿de dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Moisés está frustrado, pero Dios mismo le va a responder y lo hace como buen gallego con una pregunta. Versículo 23, el Señor dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Creo que llegados a este punto debemos tomar nota de algo, porque estoy convencido de que la iglesia evangélica hoy está tan ocupada en sus tareas, está tan pendiente de sus programas, tan involucrado en sus dinámicas, que se ha olvidado de que la obra es de Dios. Si hemos de vencer, dice la Escritura, será siempre en el poder de Dios. Si hemos de conquistar las naves del enemigo, será siempre en el poder de su fuerza. Necesitamos detenernos en este punto y ya sea donde cada uno de los presentes se encuentre, debemos reconocer que Dios es Dios, como dice el Salmo 100, y no nosotros. Que si hay algo que corregir, será en su poder. Que si hay algo que conseguir, será en su poder. Que si hay algo que conquistar, será en su poder. Pero ese poder, dice la Escritura, está solamente disponible para los que le buscan. Ese poder está solamente disponible para los que lo reclaman. Ese poder está solamente disponible para que aquellos que viven vestidos con toda la armadura de Dios lo experimenten. Para aquellos que están firmes con su cintura ceñida con la verdad. Para aquellos que viven revestidos con la coraza de la justicia. Para aquellos que viven calzados con los pies del apresto del Evangelio.
de la paz. Ese poder está solamente disponible para aquellos que en todo tiempo toman el escudo de la fe y se apoyan en el yelmo de la salvación. Para aquellos que portan y usan la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para los que velan con toda oración. Para los que en todo tiempo con el Espíritu oran por todos los santos. Esto es lo que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6 de su epístola. Moisés está confundido. Moisés está sobrepasado. Moisés está siendo intimidado por una multitud que demanda de él lo que él no puede darles. Pero hay una lección importante aquí. La lección es la siguiente. Dependamos de Dios, no de nuestras fuerzas. Confiemos en Dios, no en nuestros recursos. Descansemos en Dios, no en nuestras capacidades. Las expectativas del pueblo no son las correctas. Las expectativas de Moisés tampoco lo son. Pero hay otras expectativas que parecen no alcanzarse aquí y sorprendentemente son de alguien que siempre ha sido considerado como el bueno de la película, pero observamos que como cualquier otro hombre también se equivoca. Y es el caso de Josué. Las expectativas de Josué no son las correctas. Versículos 26 al 30, observamos ahí las expectativas de Josué. Vamos a leer de nuevo lo que pasa aquí porque es verdaderamente llamativo. Dice el versículo 26 que 2 hombres habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad, el otro Medad, el Espíritu reposó sobre ellos, ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces, no dejó ni que Moisés hablara. Respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después Moisés volvió al campamento, y con él los ancianos de Israel. Josué es un estadista, pero además es un hombre fiel. Es un hombre fiel a Moisés, es un hombre fiel a su pueblo y sobre todas las cosas, es un hombre fiel a Dios. Sin embargo, en este capítulo vemos que él también tiene sus propias expectativas. Josué tenía sus propias expectativas en cuanto a cómo debería organizarse el liderazgo. Y cuando ve que hay algunas personas que no pertenecen a la cúpula, si podemos llamarlo así, llevando a cabo un ministerio, este hombre se incomoda. Cuando observa que hay personas trabajando para el Señor fuera del sistema, este hombre se disgusta. Y vemos que acude a hablar con Moisés. De hecho, interrumpe aquella conversación. Quizás porque, como dice Moisés, estaba preocupado por el liderazgo de este. Quizás porque veía en ellos una amenaza para el orden del pueblo. El texto no lo dice. Pero sea como fuere, le pide a Moisés que detenga a estos dos. La respuesta de Moisés es definitiva. En el versículo 30 vemos que no solamente habla con Josué, sino que se va con los ancianos y posiblemente este hombre tuvo tiempo de reflexionar. Pero no será ni la primera ni la última vez en la Biblia que se trata este asunto. De hecho, el mismo Pablo va a hablar de esto en el capítulo 1 de Filipenses. Porque existe cierta tendencia a pensar que la obra de Dios nos pertenece. Que nosotros, los que tenemos determinadas responsabilidades, los que la administramos y hemos sido llamados a ello, bien por nuestra trayectoria, bien por nuestra tradición, bien por nuestros vínculos, podemos llegar a pensar que la obra de Dios es cosa nuestra. Pero la obra de Dios es de Dios.
El Evangelio nos ha sido dado por gracia y yo no soy quien de patentarlo. Yo no soy quien de erigirme en la voz exclusiva de Dios, de elevarme como una única plataforma autorizada. Pero cuidado, porque tú tampoco. Hay algunas personas en este país que pretenden hacer esto hoy. No son desconocidos para la mayoría y tristemente no se dan cuenta de que nuestra necesidad como país es mucho mayor que sus ansias de protagonismo. Bien aplican para todos también hoy las palabras de Moisés en el versículo 29. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Ojalá no algunos, sino todos publicaran sus obras, hablaran de su grandeza, contaran su gran historia. Porque entonces la presencia del Espíritu Santo sería mucho más visible en medio de nosotros hoy. Claro que el Señor concedió a Moisés la responsabilidad de guiar al pueblo, pero Josué estaba más preocupado en ver lo que hacían los demás que en observar lo que Dios decía y hacía a través de ellos. ¿Qué tiene Dios que decir de todo esto? Bueno, vemos cómo Dios interviene al principio de esta historia para advertir al pueblo. Dios interviene a mitad de esta historia para ayudar al pueblo. Y Dios interviene al final de esta historia para juzgar al pueblo. Y lo hace siempre para mostrar su decepción, pero también para redirigir la mirada de aquellos que están confundidos por expectativas que no vienen de Él. Lo hace para redirigir sus expectativas a las expectativas de Dios. Dios tiene que intervenir porque todos ellos se han enredado en un laberinto sin salida. En solo cuestión de semanas, desde el primero al último de ellos, han perdido de vista los propósitos de Dios para dar rienda suelta a los suyos propios. Dios, como siempre hace, va a ofrecer su ayuda al pueblo. Dios, como siempre hizo, va a ofrecer su ayuda a Moisés. Y Dios, como siempre hará, va a ofrecer su ayuda también a Josué. Pero también observamos que va a derramar su ira sobre todos ellos. Porque el que tengan expectativas distintas a las suyas solo demuestra una cosa, y es que prefieren seguir otras voces que la voz de Dios. Dios mismo lo explica claramente en el versículo 20. Dice: habéis rechazado al Señor que está entre vosotros y habéis llorado delante de Él diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Si el pueblo rompe sus compromisos, si el pueblo pierde su identidad, entonces también ha perdido su razón de ser. De manera que Dios tiene que intervenir. Y lo triste de todo ello es que la mayoría aquel día valoró más y mejor sus expectativas que lo que Dios tenía preparado para ellos. Pudieron más sus anhelos y deseos que lo que Dios había prometido para ellos. En el día de hoy, como individuos, pero también como congregaciones, corremos el mismo riesgo que aquellos israelitas. Corremos el riesgo de fijarnos metas culturales, objetivos culturales, pero no espirituales. Corremos el riesgo de dar voz a aquello que no procede de Dios, de emprender caminos, de iniciar actividades que no proceden de Dios. Todo ello, en lugar de asumir aquello que sí ha sido revelado claramente en su palabra. Y si esto sucede, igual que los israelitas, estaremos perdidos nosotros también. Y me temo que, igual que los israelitas, algunos no reaccionarán hasta que Dios intervenga de una manera radical, como sucede en este texto. Lo que esta historia nos enseña es que nuestras expectativas no pueden ser la voz que determina lo que hacemos.
nuestros referentes, nuestras preferencias, nuestros sentimientos, nuestros deseos o nuestros sueños. No pueden ser la voz que determina lo que hacemos. Solamente la palabra de Dios ha de ser esa lámpara que guía nuestros pasos. Si somos parte del pueblo de Dios, nos debemos a ella. Si somos parte de la Iglesia de Cristo, nuestro compromiso está con ella. No con los medios de comunicación y lo que nos puedan decir, no con lo que la sociedad espera de nosotros, no con este autor o aquel otro, no con este ministerio o aquel otro, no con este movimiento o aquel otro. La palabra de Dios nos exhorta a poner nuestra confianza en ella, pero también a evaluarnos a través de ella para saber si estamos en la fe. Pero también para saber si nuestras iniciativas, si nuestros ministerios, si nuestras expectativas de lo que somos y queremos ser como individuos y como iglesia, son los que Dios ha marcado. Las circunstancias nunca pueden ser una excusa. La Biblia nos enseña que no importa cómo de negro veamos nuestro presente o nuestro futuro, Dios es el Señor de la historia. Su poder y su virtud, igual que aquel pueblo pudo observar, son inmejorables. El mismo Dios que hizo venir codornices desde el mar y que consiguió que por 1 metro de altura y siendo toneladas y toneladas de aves, ese pueblo fuera colmado de alimento. Es el mismo Dios capaz de abrir camino donde tú y yo no vemos nada. Ese Dios es capaz, como guió a aquel pueblo por el desierto, de dirigir tu vida y la mía, aunque estés pasando por un valle de sombra de muerte. Ese mismo Dios que nos creó y nos mantiene con vida es capaz de usar la muerte de su Hijo amado para darnos vida eterna. Es capaz de usar la crucifixión de Cristo para traer salvación a los que creen. Porque todo poder y sabiduría le pertenecen a Él. Dios le hace a su iglesia hoy la misma pregunta que a Moisés en aquel día. ¿Está limitado el poder de Dios? Esta historia nos recuerda que finalmente lo mejor que podemos hacer es dejar de confiar en el hombre y comenzar a confiar en Dios. En sus propósitos, no en los nuestros. En sus planes, no en los nuestros. Porque Él y solamente Él sabe lo que más nos conviene para cada momento, para cada instante. Porque sus intenciones, y no las nuestras, son las que provocan y producen sentido en nosotros. Porque su voluntad, y no necesariamente la nuestra, es la que siempre se cumple. En esta mañana te pregunto, ¿a quién escuchas? Porque aquellos israelitas caminaban por el desierto siguiendo una columna de humo, pero tú y yo tenemos a nuestra disposición toda la revelación de Dios. Todos sus propósitos para ti y para mí, para nosotros como iglesia. Todos sus planes para ti y para mí, para nosotros como iglesia. Todas sus expectativas para tu vida, para la mía y para nosotros como iglesia. Al alcance de tu mano, por medio de su palabra eterna. Seguir a Cristo no es lanzarse a una fe ciega, no es dar un salto al vacío, no es cruzar un desierto sin ningún tipo de provisión. Seguir a Cristo es someterse a la palabra de Cristo, es acercarse a su palabra para leerla, pero también para conocerla, para entenderla, pero también para obedecerla, para creerla, pero también para esperar que lo que dice un día se cumplirá. Si no es a Él a quien escuchamos. Por mucho que pensemos que somos el pueblo de Dios, por mucho que sintamos que somos el pueblo de Dios, por mucho que nos presentemos ante otros como el pueblo de Dios, verdaderamente no lo somos.
Comenzábamos hablando de fracaso, pero terminamos hablando de triunfo. Del triunfo del que para muchos ha sido el mayor de los fracasados. Aquel que siendo Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Aquel que se hizo hombre para morir como el más miserable de los hombres. Aquel a quien sus propios discípulos intentaron impedirle que llegase a Jerusalén por miedo a que fuese atacado por los judíos. Aquel a quien las personas servían y seguían mientras les daba lo que querían, pero en el momento en el que planteó su propio camino y dirección, fue rechazado y abandonado por todos. Sus seguidores pensaban que su muerte sería un gran fracaso. Pero dice la Escritura que Jesús vino al mundo precisamente para morir por los pecadores. Y esa mesa que cada domingo nos preside, aunque ahora esté repartida por los bancos, nos recuerda de su sufrimiento, claro que sí, pero también de su victoria. Nos habla de las expectativas de Dios, unas expectativas que son siempre mejores que las nuestras. Este Jesús que murió, dice la Escritura, resucitó al tercer día. Y volverá ya no solamente como uno que anuncia el reino de Dios, sino como uno que reina desde el trono de Dios. Uno que juzga a aquellos que han abandonado su camino. Uno que bendice y prospera a aquellos que han obedecido su voluntad. ¿Es esta tu esperanza? Porque si es así, la palabra de Dios confirma que nunca serás defraudado. Vamos a orar. Señor, cuánto lamento, cuánto llanto, cuánta queja, cuánta ingratitud, cuánta frustración tantas veces embargan nuestra vida. Como aquellos israelitas tenemos planes, propósitos, ideas y pensamos que son los mejores. Y sin embargo, una y otra vez nos damos cuenta de que la realidad no es como nos gustaría. Pero en tu palabra encontramos luz, dirección, guía, consuelo, aliento, fortaleza, esperanza. En ella entendemos que la vida es lo que tú quieres para nosotros. Y lo que te pedimos, Señor, es que uses cada situación, cada oportunidad, cada expectativa para acercarnos más a ti, para que descansemos más en ti, para que la persona de Cristo crezca y nosotros menguemos, para que el nombre de Cristo sea honrado y el nuestro borrado, para que el reino de Dios pueda ser anunciado, proclamado, anhelado, y nuestro corazón esté contigo y con tus planes, y no nos conformemos, como dice el texto, con lo que cualquier hijo de vecino pueda llegar a pensar. Te damos las gracias por habernos incluido en tus propósitos, por habernos hecho parte de tu linaje y de tu herencia, por haber planificado para nosotros un futuro y una esperanza eternas que nunca se marchitarán, por habernos abierto un canal a la misma persona de Dios. Te pedimos, Padre, que vivamos de acuerdo a lo que tienes para nosotros, porque ahí está el gozo y la satisfacción. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.